Cualquier persona que no haya tenido 2 años consecutivos en este país y no lo pueda demostrar, lo pueden deportar. ¿Qué pasa con el TPS? Ese es otro gran problema. Las personas que no han puesto su asilo y ya pasó el año también son prioridad para expulsión. Probablemente se pudiera filtrar una que otra persona inocente y pudiera caer en las cárceles de El Salvador. No se trata de las condiciones del país, no se trata de la violencia en general. No es que, a mi primo también lo extorsionaron. No se trata de tu primo ni del vecino, se trata de ti. Puede seguir con su petición familiar, pero va a tener que salir del país. Que empecemos desde el principio definiendo qué es el EOIR. ¿Qué significa eso? Okay. So, el EOIR Ajá. son siglas que identifican a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. So, esta es la agencia que maneja los tribunales inmigratorios alrededor del país. Ok. Aquí es donde los jueces, pues ya la parte que ustedes ven, ¿verdad? Cuando tienen que ir a Corte de Inmigración, esa junta ejecutiva se llama el EOIR. Ellos asignan las fechas de corte y es el proceso que la mayor parte de los inmigrantes conocen. Los voy a poner en contexto y pregunto de qué es el EOIR porque hace parte, es como una oficina o como una sección del Departamento de Justicia y más que nada pues el Departamento de Justicia se encarga también de llevar estos procesos específicamente de asilo en la corte. Entonces eso es muy importante empezarlo más que nada a diferenciar. Bueno, estas últimas semanas hubo unos cambios, unos memorandos que se empezaron a lanzar justamente en esta oficina. ¿Y por qué no nos explicas un poco cuáles fueron esos cambios emitidos por el EOIR que van a afectar directamente al asilo defensivo? Bueno, sabemos que durante la última administración el presidente Biden había eliminado muchas de las medidas restrictivas del asilo que había implementado el mismo presidente Trump durante su primer término como presidente. Pues ahora él ha eliminado las rescisiones del presidente Biden y volvió a instituir las reglas que él había puesto durante su primer término de presidente. Sí. Y esto específicamente hace las leyes de asilo mucho más restrictivas, las regulaciones por las cuales los jueces se tienen que regir, las reglas, y están divididas entre estas tres órdenes o reglas que él volvió a instituir ayer. Sí, eso fue la primera semana de febrero. Exacto. Correcto. Originalmente las había emitido el 19 de noviembre del 2018. Okay. Y esto indicaba que los casos de asilo tenían que completarse el análisis y llegar a una decisión en 180 días. 180 días. Ok, paremos ahí porque es muy importante. Ok, 180 días son 6 meses, lo que significa que esta norma actual que va a empezar a regir, o que ya empezó a regir, esto significa que a partir de ahora un asilo defensivo en la corte tiene que ser definido sí o sí en 6 meses. Sí, exactamente. Y lo que significa es que, por ejemplo, para los que conocen el proceso de asilo, originalmente usted tiene que poner su aplicación. A los 6 meses de tener la aplicación puesta, ya califica para poner su permiso de empleo y entonces puede tener su permiso de empleo hasta que resuelva su caso. Ahora mismo sabemos que las cortes están bien atrasadas, ¿verdad? Sí. En la corte de Charlotte, como te estaba diciendo, ya yo tengo cortes para el 2029. Lo que ahora empieza a pasar es que van a empezar a cambiar esas cortes que estaban lejos y ponerlas enfrente. La corte de Charlotte ahora mismo ha entregado a los jueces de Virginia la habilidad de poder terminar esos juicios para que los jueces aquí puedan avanzar. Ahora cuando vayan a la corte de Charlotte van a ver que los jueces están ahí para los alegatos, para coincidir con la evidencia, para dar las fechas que tiene que entregar todo, pero el juez no va a ser un juez de Charlotte típicamente, también pueden ser jueces de Virginia. Ok, entonces, a ver, si para ir haciendo un paso a paso para que la persona cuando vea este episodio y empieza como a crear un boceto en su cabeza de cómo es el paso a paso, significa entonces que la corte que tenía una persona para el 2027-2028
probablemente entonces ya va a estar sujeta a que se le adelante y que en las próximas semanas ya sea llamado a la audiencia para definir su caso. Sí, de hecho hemos hablado entre nosotros abogados y hemos visto que entre nosotros hay casos que ya los han movido. Yo personalmente tengo un caso que estaba para el 2027 y me lo habían puesto ya para 3 semanas. So, tuvimos que poner una moción porque obviamente no está listo el caso, ¿verdad? Pero esto ahora es la norma y lo que ahora con estas reglas siendo reinstituidas, lo que vamos a ver es que hay personas que van a poner su aplicación de asilo, van a llegar a su última corte y nunca van a haber recibido un permiso de empleo. So, tienen que estar bien pendientes a eso. Es decir, ya no se va a poder emitir un permiso de empleo. Bueno, piénsalo, si la corte va a ser resuelta en 180 días. Imposible. Imposible. Ya no hay tiempo. Y cuando uno ya pone esa solicitud, si ya tienes tu corte final, UCIS va a aguantar esa tarjeta hasta ver cuál es el resultado de la corte. Claro. Mira, yo te voy a estar llevando poco a poco para que me vayas diciendo el paso a paso de todos estos puntos que tengo aquí anotados, porque realmente son de suma importancia. Pero quiero que, de acuerdo a la experiencia que tú has tenido en esta administración de Trump y por supuesto en la administración pasada, ¿verdad? Voy a empezar a preguntarte muy sencillitamente, desde la parte macro, desde la ley, los jueces internamente, ¿qué tipo de cambios pueden estar ocurriendo en este momento internamente? Pues los jueces han vuelto a cuotas, ¿verdad? Ellos no pueden aprobar muchos casos, ellos los estaban removiendo en la última administración de Trump. Los estaban removiendo y están perdiendo sus trabajos por haber aprobado tantos casos. La meta obviamente del gobierno es negar todos los casos posibles. También vemos que las cortes van a aumentar. Hay jueces que están oyendo 150 cortes a la semana, right? Son un montón de audiencias. Claro. So ahora vemos que ahora los jueces también están trabajando todos los días. Los abogados del gobierno están presentes en las cortes otra vez, cosa que no habíamos visto ya regularmente en mucho tiempo. Los jueces no están permitidos a continuar o aplazar las cortes. So antes que uno podía decirle al abogado, bueno, no puedo en esta fecha, necesito más tiempo. Ahora eso se acabó. Ahora el juez va a negar esos aplazamientos porque la meta es que se adjudique el caso en 180 días. Eso también indica en las reglas que volvió a reinstituir que no solo no va a dar aplazamientos por cualquier cosa, pero también ahora hay que rastrear esos casos. Al final de cualquier audiencia, el juez de la Corte de Inmigración emite un código. Ahora esos códigos se van a usar más estrictamente para poder rastrear por qué se están tardando esos casos si es que se tardan más de 180 días. ¿Esos códigos quién los rastrea? ¿La Corte directamente? La Corte, el juez da el código, pero esto es para que el Departamento de Justicia pueda rastrear a ver por qué dieron otro aplazamiento, qué es lo que está pasando en el caso, de quién fue la culpa, porque hay una tabla completa llena de códigos, que si necesitas abogado es un código, si el gobierno necesita más tiempo es un código, si el juez necesita más tiempo es otro código. Y todas esas cosas afectan varios elementos del proceso de asilo. O sea que aquí cuando estaba la presidencia de Joe Biden, no se tenía mucha atención respecto a esos códigos en cuanto a la destinación de los plazos. Significa de que no le prestaban tanta atención y ahora, pues ya para que el Departamento de Justicia de repente esté ahí adentro vamos a mirar caso por caso y no vamos a permitir de que se nos pierdan por ahí por falta de procesamiento, por tiempo o demás, ¿no? Exacto. Antes en la corte, pues los abogados piden el código porque ya saben que hay uno, ¿verdad? Y estos códigos pueden afectar el tiempo o el pare del reloj para propósitos de permiso de empleo. So, hay abogados que siempre piden el código, pero no era algo que era tan necesario como ahora. Ahora los jueces van a ser más los que sufren las consecuencias si no ponen esos códigos correctamente. No solo eso, pero también se les rastrea su trabajo por medio de esos códigos. Claro, fíjate que, mira, yo siempre voy a aprovechar el conocimiento y la experiencia que tiene, por supuesto, la abogada Sally, más que nada porque ella está muy involucrada con el tema de las cortes y voy a preguntarte más que nada, ¿qué crees que a partir de ahora, en el hecho de que los jueces puede que ya tengan esta orden de solucionar
un caso de asilo en 180 días, significa en la práctica que las audiencias van a ser mucho más rápidas, mucho más fáciles, pero no solo las audiencias por tiempo, sino las evidencias de los casos. Van a ser un poco más agudos, van a ser un poco más puntuales, no van a ser tan flexibles para permitir cualquier tipo de información frívola. ¿Tú qué crees en ese aspecto? Todas esas cosas van a pasar, right? So, tenemos a 3.9 millones más o menos en procesos inmigratorios, en corte de inmigración. Eso significa que hay al menos 3.9 millones de personas pidiendo asilo en este país, ¿okay? Menos del 30% van a ganar esos asilos. Okay. Y los casos que lo van a ganar son los que en realidad llenan los requisitos. Como habíamos hablado, los requisitos para asilo son bien estrictos, right? Son bien específicos. Tienes que probar que eres un refugiado, tienes que representar que hay persecución, que esta persecución es persecución escalada, que llevó a que te tuvieras que mudar dentro de tu país para evitar esa persecución. Tiene que ser a base de una causa enumerada del cual el gobierno no te quiere o no te puede proteger, ¿verdad? Sí. Todas esas cosas tienen que pasar. Sí. Amenaza solamente no es asilo, no vale para asilo. Las extorsiones generalmente no valen para asilo. Violencia general no vale para asilo. Lo que estamos viendo es que las condiciones del país no es suficiente y nunca ha sido suficiente, pero habían argumentos que podían variar caso por caso que permitía que, aunque extorsión, por ejemplo, no fuera una base para ganar el asilo, lo que pasó entre medio de esa extorsión, específicamente esos detalles, era suficiente como para llegar al asilo. Ahora lo que vamos a ver es que los jueces van a darle menos atención a los detalles extraños y sencillamente se van a dejar llevar por las reglas específicas, los requisitos particulares del asilo. Más temprano yo te preguntaba de que efectivamente ya los jueces van a tener, voy a decir una palabra castiza, ¿por qué no? Van a tener el cuchillo en la vena. Sí. Cuchillo en la vena significa de que van a haber medidas, van a sancionar a los jueces que de repente no tengan una consideración pura y estable de que efectivamente ese caso sí merece ser ganado. Claro que sí. ¿Qué va a pasar con eso ahí? Claro que sí. Si recuerdan, en la primera administración del presidente Trump, él eliminó muchas de las protecciones que tenían los jueces. Si ellos no negaban asilo, los despedían de sus trabajos. Él atacó a las uniones de los jueces, trató de desbandarlas, ¿me entiendes? Hay muchas consecuencias ahora a cualquier fiscal que conceda que esta persona debe arreglar su asilo, o cualquier juez que dé demasiadas decisiones favorables. Claro, claro. Mira, ahora hablemos un poco qué significa entonces el tema del aplazamiento. ¿Cómo se podrían dar los temas de los aplazamientos? Porque en esta administración evidentemente se permitía tener varios aplazamientos por X o por Y. Es decir, que ahorita ya aplazamientos se cancela definitivamente. ¿Y cómo eso afecta a los casos que están andando hoy actualmente, los casos de asilo en la Corte? Pues muchas personas han oído que sea de un notario, sea de un abogado, que pueden alargar el tiempo, que pueden empujar la fecha de corte más y más y más para comprarse el tiempo en el país. Y hay personas que, aunque no tenían un reclamo válido de asilo, encontraban a alguien que les pusiera la aplicación y entonces que fuera a corte y les dijera, no, yo necesito más tiempo, y les daban 2 años más. Pues ahora eso se acabó, porque ahora cuando digan que necesitan un aplazamiento, bueno, ¿por qué lo necesitas? Que es tan importante que necesitamos que lo aplaces, y si lo aplazamos, no va a ser por mucho tiempo. Porque esto se tiene que oír dentro de 180 días. Definitivamente. Ahora ya el cuento de, bueno, vamos a poner mi aplicación para que me toque en el 2030, eso ya no va. Ya definitivamente no aplica como tal. Bueno, y cuando ya de repente, bueno, ya de alguna manera ya el tema del asilo se está poniendo más agresivo, entonces las personas ahí quedan en vilo. Es decir, si ya definitivamente le rechazan el asilo, en la práctica definitivamente tendrían que salir. Salir, una orden de deportación. Una orden de deportación inmediata. No existen por ahora otro tipo de procesos que se pudieran agarrar. Recuerda que la Corte de Asilo, la Corte de Inmigración no es el único nivel. Todavía existe el Centro de Apelaciones. La Junta Ejecutiva de Apelaciones Inmigratoria
Recordamos que al principio de la administración el presidente Trump despidió a las personas principales Sí. y las reemplazó con personas que son más favorables a su esquema y opinión de inmigración. Claro. Pero todavía también están las cortes de circuito y todavía esas cortes, los jueces, por más negativos que ahora se les obligue a hacer, tenemos que tomar en cuenta que la ley es la ley. Todavía hay justicia en este país, right? So, pueden apelarlo a la Corte de Apelaciones Inmigratorias, donde lo más probable vamos a perder, pero al nivel del circuito son jueces federales que ya están interviniendo en algunas de las cosas que está haciendo el presidente Trump. So, todavía hay justicia en este país. Si hay un asilo válido y el juez, por malo, por ignorante o por racista o por cualquier cosa, ha cometido un error de ley, un error de discreción o un abuso de su poder, entonces todavía esas cosas se pueden llevar a las cortes a los niveles más altos. Claro. que sobrepasan a la Corte de Inmigración. Claro, ahora háblanos un poquito qué ha pasado estos últimos días. Hablábamos que tu oficina más que nada estaba a reventar. Las personas, y quiero que me cuentes un poquito de detalles, cómo las personas y en qué circunstancias y qué tipo de casos te llaman. Es decir, ¿en qué nivel, en qué etapa estas personas te están llamando? Más que nada, abogada, necesito definitivamente su ayuda porque no sé qué hacer con mi caso. ¿Por qué no nos hablas un poco de ese tema? Pues muchas de las llamadas, como te dije, hemos aumentado, nuestros números nos dicen que el 63% de llamadas ha aumentado en las últimas 3 semanas. Y eso es bueno y malo. Uh-huh. Por un lado, es positivo en que por fin personas que no habían prestado atención a sus casos inmigratorios ahora lo están cogiendo en serio. Lamentablemente, lo que hemos visto es que muchas personas sencillamente lo dejaron. Y volvemos a hablar de la inversión, ¿verdad? Invirtieron tanto tiempo, tanto sacrificio, tanto trauma llegando a este país. Y después cuando llegaron, los papeles que les dieron, en vez de decir, déjame encontrar a alguien que me lo lea en inglés, déjame ver qué es lo que yo tengo que hacer. Tengo mucho, pues abogado, usted sabe que aquí nadie ayuda, pero encontraron cómo cruzarse la frontera, lo aprendieron a hacer, ¿por qué no lo cogieron en serio? Abogada, mira, pero simplemente déjame preguntarte cómo va a ser entonces el tema de las evidencias respecto a los casos de asilo defensivo. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Y qué ahora es lo que tiene que pasar para que esos casos tengan mayor peso en las evidencias? Pues obviamente aquí no le regalan el asilo a nadie, ¿verdad? Tienes que tener pruebas concretas. Pero lo que pasaba antes era que podíamos poner la aplicación y recuerda, dependiendo del trauma, dependiendo de la persecución, cómo se vino, las condiciones de la persona, su estado mental y físico, a veces tarda obtener las evidencias necesarias. Okay. Pero ahora, con las reglas nuevas, si tenemos que hacer un caso de asilo en 180 días, ya no hay el lujo de tiempo. Claro. Tenemos que inmediatamente someter esas evidencias y si no damos un paquete completo, la corte tiene el derecho de rescindir ese paquete en 5 días. En una semana. ¿Y qué evidencias, valga la redundancia, qué evidencias más o menos tendría que tener la persona para apoyar ese caso de asilo como tal? No se trata de las condiciones del país, no se trata de la violencia general, no es que a mi primo también lo extorsionaron, no se trata de tu primo ni del vecino, se trata de ti. Las evidencias es qué es lo que te pasó a ti en tu país, que fue persecución escalada. Por ejemplo, si dices que fue que te violaron, que te pegaron, ¿dónde están las cicatrices? ¿Dónde están los récords médicos? Si fue abuso psicológico, ¿dónde están pruebas de que estás haciendo algo para remediar ese trauma? ¿Dónde están los reportes de doctores? ¿Dónde están los testigos que pueden decir en una declaración, yo vi con mis ojos que esto pasó? No, bueno, ella me lo contó después y por eso te estoy diciendo que yo sé. Tienen que ser evidencia de verdad. Claro. No estoy diciendo que las condiciones del país no afectan también. Todavía el Departamento de Justicia tiene que seguir las reglas en procesar esa evidencia y esos casos, pero no se dejen llevar porque lo que les pasó a ustedes califica para asilo, porque aunque no esté diciendo que no es que no pasaron esa violencia, ni ese trauma, ni ese asalto, pero no porque haya pasado significa que califica para asilo. Claro, ¿no? Y sabes que esto justamente también te hago mucho énfasis en preguntar esto porque
bueno, tú sabes la desinformación también que existen en las redes sociales y eso lo vamos a estar hablando más adelante. Y en uno de estos apartados me encontré que en los casos hay veces no era necesario enviar justamente esas evidencias porque los jueces, si tú me corriges, tendrían una posibilidad de que eran un poco más flexibles y daban más audiencias mientras que las personas compilaban toda esta información. Entonces, definitivamente las evidencias hoy por hoy o las presenta o las presenta. Y si no las presenta, no hay nada que hacer. Hey, hacemos una pausa aquí para que me cuentes cómo te ha parecido el episodio. Por supuesto, deja todos los comentarios y sobre todo las preguntas que te vayan surgiendo para que podamos trasladárselos directamente a los expertos y desde luego poderte ayudar. Si no te has suscrito a este canal, no le has dado like y por supuesto no has compartido este episodio, nunca es tarde. Así que toma acción, hazlo ya para que este contenido siga teniendo mejores resultados y por supuesto sigamos ayudando a miles de personas que están así como tú. Así que sigamos. No hay nada que hacer. Ahora la persona se corre el riesgo de antes un juez le daba, yo he visto que hasta le dan 5 oportunidades para regresar con un abogado, right? Y le seguían aplazando la corte y 3 años después todavía no habían hecho nada porque todavía no habían conseguido abogado. Ahora si no consiguen abogado, el juez va a continuar y le va a decir, ok, bueno, esta es tu fecha final, tienes 15 días antes de la corte para dar tu evidencia y ahí se acabó. Y ya, definitivamente. Y ya, se acabó. Si no entregaron las evidencias, el ir a su última corte ese día no lo va a ayudar en nada. Claro. Porque va a ir y le van a decir, tú no presentaste evidencias, tú no lo hiciste bien, tú no conseguiste abogado y la persona va a tener que continuar con su defensa solo. Y lo estamos viendo en las cortes, por ejemplo, en la corte de detención en Stuart, Georgia. Estuve en corte esta semana y había un individuo que ganó, con su abogado, ganó una remanda en la corte de apelación. Ok. Ahora la corte tiene que volver a tomar una decisión consistente y contraria a lo que hizo al principio. Pues ese señor despidió a su abogado porque dice que no lo necesita. Ok. Y ahora entregó un montón de evidencia y la jueza le dijo, no te la puedo aceptar porque no tiene la traducción certificada como tiene que ser. God. Dime tú, una persona que no tiene abogado, que está en detención, ¿dónde rayos va a conseguir que le traduzcan todos esos documentos? Imposible. Con una certificación apropiada, con notarización apropiada, para que la jueza pueda examinar esa evidencia. Claro. Si él no lo hace, porque solo le dio 2 semanas, si él no lo hace, ella no va a considerar ninguna de esa evidencia en español y solo va a dejarse llevar por la evidencia que ella puede aceptar. Claro. No hay tiempo. Hay que hacerlo. Y si una persona no tiene un abogado y entregó estas cosas a la corte sencillamente lo va a excluir de la evidencia que va a considerar. Claro, desde luego. Si ustedes de repente que están viendo acá vayan dejando sus preguntas, van dejando sus comentarios, los vamos a estar solucionando justamente con cada una de estas preguntas. Y si se está sintiendo identificado de alguna manera de por qué quizás no ha cumplido con ninguna de estas advertencias que ha venido mencionando la abogada, desafortunadamente voy a decirlo, es tarde. Es tarde, porque si es tarde, definitivamente con todas estas políticas tan agresivas, no va a haber ninguna solución. Los abogados de inmigración, humanamente me parece que pueden cumplir con su trabajo correctamente, pero el cliente también necesita entender y necesita cooperar de que hay unos tiempos establecidos. No se pueden llevar estos casos al ritmo de ellos. Exacto, y hay personas que se enojan porque no están oyendo lo que quieren oír. Pero la realidad del asunto es que si ustedes no pusieron su aplicación a tiempo y están fuera del año, no califican para asilo. Definitivamente no califican. Cualquier abogado, cualquier persona que les diga que ustedes califican y todavía pueden poner su aplicación, les están mintiendo y les están robando el dinero. Correcto. Porque cuando lleguen a corte, les van a decir, estás fuera del año, no calificas. El 60% de las denegaciones de asilo que pasan en este país es literalmente por no haberlo puesto a tiempo. Claro. Imagínate, más de la mitad se despiden nada más por no haberlo puesto dentro del año. Claro, más que nada esto se está dando es por el destiempo, porque no se cumplen los tiempos. Ahora,
Hemos estado hablando básicamente de las personas que solicitan su asilo como individuos. Ahora te voy a estar haciendo unas preguntas y te voy a llevar más que nada cuando una persona de repente se casa con un ciudadano. ¿Qué pasa cuando una persona que está en su proceso de asilo defensivo, que entró por la corte, qué pasa como para escaparse de esa orden de deportación, se casa con un ciudadano o ciudadana americano? Bueno, lo que no entienden muchos es que son dos procesos completamente diferentes, ni pasan por la misma agencia, ¿verdad? Uh-huh. La Corte de Inmigración no tiene la autoridad de decidir las aplicaciones de UCIS. Uh-huh. Y UCIS no tiene la autoridad de meterse donde está el juez y tomar una decisión en cuanto a un caso, nada más porque tiene una aplicación pendiente. El problema viene a que hay personas que dicen, pero espérate, me enamoré, me casé con una ciudadana, pues ahora ya sácame del asilo. Eso no trabaja así. No se puede salir del asilo. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso, porque eso dentro de los procesos migratorios tendría que hacer un ajuste de estatus. Yes. Y al hacer ese ajuste de estatus... no puede estar en Corte de Inmigración. No puede estar en Corte de Inmigración. Y no porque se haya casado con un ciudadano significa que lo van a dejar salir de Corte. La Corte no va a desalojar tu aplicación de asilo porque te casaste. Son dos cosas completamente diferentes. Claro, no puede proceder el ajuste de estatus por el casamiento hasta que no cierre la Corte. Exacto. ¿Y cómo se cierra la Corte? Llegando a una decisión sobre la aplicación frente a ella o de alguna otra forma. Ahora, antes la regla anterior era que se podía aplazar una corte, y por eso el cambio en los aplazamientos. Se podía aplazar una corte si había otra aplicación con otra agencia migratoria uh-huh. que podría cambiar el resultado de la Corte de Inmigración. Ok. Ahora, no importa. Si en 180 días hay que resolver el caso de asilo, no importa que tú estés esperando 24 meses o 28 meses por una aplicación que se apruebe en UCIS claro. con tu esposo o tu esposa, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claro. Los que están diciendo, bueno, déjame ahora poner mis aplicaciones, eso no significa que automáticamente se acabó la corte. A lo contrario, ahora se le pone más importancia a resolver la corte, porque claro. sin la corte no vas a poder ajustar estatus, y el tiempo que se toma aplazar el ajuste de estatus es bastante, porque van a necesitar un perdón. Y todo matrimonio que ocurra dentro de una persona tener un proceso de corte, tienen que entender que automáticamente lo van a considerar fraude. Y van a pedir más evidencias. No estoy diciendo que todo el mundo que está en corte se casa por papeles, pero no se crean que eso es una protección o una salida fácil tampoco. O sea que, en términos coloquiales, básicamente casarse con una persona o con un ciudadano no es alivio alguno y no lo va a sacar de la corte. No te va a sacar de la corte. Y ahora con estas reglas puedes terminar con un proceso de expulsión, aunque te están pidiendo, porque recuerden que el proceso consular es algo que pueden hacer desde su país. Eso es lo que te iba a preguntar. Mira, ¿qué pasa? Y te voy a poner estos dos escenarios. Evidentemente, sí, el primer escenario es que si aprueban el asilo, supongamos que la persona sale de la corte. Okay. Al salir de la corte, evidentemente es porque hubo, ¿qué? Una aprobación, uh-huh. ¿cierto? Estoy hablando desde la parte de que fue aprobado. Sale de la corte con ese asilo aprobado, es decir, que la persona queda con asilo y con la petición. Pues ya no necesitaría la petición, porque al año y al día de haber ganado su asilo, ya la persona puede aplicar para su residencia. Para residencia. Perfecto. Y no va a necesitar un perdón por entrada ilegal, se le excluye de ciertos requisitos porque ganaron asilo. Perfecto. Ahora te voy a preguntar el lado negativo. ¿Qué pasa si de repente la corte niega el asilo? ¿La persona, sin embargo, podría seguir con su petición familiar? Puede seguir con su petición familiar, pero va a tener que salir del país. Recuerden que al salir del país son inadmisibles por la entrada ilegal. Ahora tienen un castigo de 10 años. Correcto. Que tienen que ahora es papeleo adicional, right? Uno puede pedir permiso para entrar después de una deportación, pero típicamente tiene que esperar el periodo que está fuera. Y si estas personas cometieron otros delitos mientras estaban aquí, o habían otras complicaciones, era carga del Estado, estaban en WIC, SNAP, TANF, todos esos beneficios gubernamentales
documentales que no se suponía que tuvieran, trabajaron ilegalmente, todas esas cosas dejan rastro. Y ahora cuando hagan su proceso consular, pues en su perdón van a tener que incluir todas esas cosas y no significa que se las van a perdonar necesariamente. Claro, y es que justamente eso te iba a preguntar. Es decir, entonces no existe ningún tipo de perdón alguno frente a eso. No, porque la realidad es que todo alivio migratorio es a discreción, ¿verdad? Y lo que vemos ahora con estas órdenes, con los cambios que hay en la ley migratoria, vemos el poder del gobierno, ¿verdad? Según el gobierno son las decisiones inmigratorias. Todo es a discreción. Cuando hay un presidente hostil, la discreción es más hostil, ¿verdad? Hemos visto ya muchos abusos de ICE, muchos abusos de jueces inmigratorios, muchos abusos del personal que representa el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que no le importan los derechos humanos, que quiere ser como Bukele, porque Bukele es su héroe, y quiere hacer todo lo que hacen todos los dictadores alrededor del mundo, que es eliminar la habilidad de las personas de poder ejercer sus derechos. Claro, desde luego. Mira, ya para ir saliendo del tema del asilo, para entrarnos con el tema del TPS y otros temitas que hay por ahí, danos un paso a paso muy sencillo. ¿Qué le recomiendas hoy a estas personas que o están empezando su proceso de asilo o de repente ya están también en vilo esperando una respuesta de su proceso de asilo en la corte? ¿Qué le recomienda a estas personas que de repente pueden llegar a tu bufete de abogados? Para las personas que acaban de entrar por la frontera, busquen un abogado inmediatamente. Ahora no es el tiempo de estar jugando con sus aplicaciones. Tienen que poner su aplicación de asilo. Recuerde que ahora mismo las reglas son que si ICE viene, ellos quieren saber cualquier persona que no haya tenido 2 años consecutivos en este país y no lo pueda demostrar, lo pueden deportar. Ellos son los de la prioridad para ser deportados. Sí, tienen que tener eso en cuenta. ¿Okay? Mencionaste también el tema de las personas que habían entrado por la aplicación CBP One. Sí, las personas que están en el programa de CBP One, que ya les revocaron el parol. No se queden de lado que, yo entré y yo tengo parol y yo tengo esto y tengo lo otro. No tienen nada, ¿ok? Tienen que ponerse las pilas y manejar sus casos de asilo porque también son la prioridad para expulsión. Todas las personas que estén reportándose son prioridad. Ahora, yo no estoy diciendo que a todos los van a detener, que a todos los van a arrestar, pero sí son la prioridad. Hay una posibilidad mucho más grande de que si usted se reporta, lo van a detener, particularmente si tiene récord criminal, ¿okay? Porque la prioridad dice que son los criminales, claro. Aunque sabemos que muchos inmigrantes no lo son, pero personas que se reporten, tengan grillete, tengan el celular, sí tienen una probabilidad mucho más alta de ser detenidos. Las personas que no han puesto su asilo y ya pasó el año, también son prioridad para expulsión. Claro. ¿Ok? Ahora, si no lo pusieron hace 4 años, ahora no lo pueden poner. Claro. ¿Ok? Tienen que llegar a tienen que entender la seriedad del asunto. Claro, porque muchas personas lo cogen de relajo hasta que les pase, después se sorprenden cuando oyen que alguien se lo está diciendo, pero la realidad es que si tienen corte, tienen que poner su aplicación. Si no la pusieron dentro del año, porque les permita a la corte ponerlo, no significa que están bien, no significa que lo van a ganar, significa que ahora la corte lo puede desalojar por ellos mismos porque está fuera del año y quedan en prioridad para expulsión. Eso tienen que tener eso en mente. Claro, yo pongo como contexto de que efectivamente todo esto que estamos hablando es para los asilos en la corte. No estamos hablando de los asilos que se procesan en la Oficina de Migración, que es el USCIS. Entonces, por esa parte, vamos a estar haciendo también otro episodio exclusivamente sobre del USCIS, que ya es básicamente el tema del asilo afirmativo. Entonces, mucha atención con lo que acabo de mencionar la abogada dentro de esas recomendaciones. Ahora, ¿qué pasa con el TPS? Ese es otro gran problema que está dejando en vilo a más de 600,000 personas aproximadamente. Por supuesto, el grupo de venezolanos es el más afectado. Como ya ven, están aceptando a detenidos yendo a Venezuela. El tren de Aragua ha hecho un desastre y es lo más probable una de las razones más grandes por la cual el gobierno se ha
girado en contra de programas como el TPS, pero también lo vimos durante la primera administración. Lo vimos durante el presidente Trump la primera vez. Él trató de eliminar Sudán, El Salvador, trató de eliminar todos los países que tenían TPS, pero tienen que entender que eso es lo que él va a hacer ahora, y no solo con el TPS es lo primero, y después nos imaginamos que va a seguir con todos los paroles, ¿verdad? El ajuste cubano y todo lo demás, pero votar tiene consecuencias, buenas o malas, right? Y tenemos que entender que Trump se llevó una cantidad increíble del voto hispano. Claro. Y que ese voto hispano de repente ahorita como que ya dijo, ¿qué todas hice? Todas estas personas que pensaban que esto iba a evitar el socialismo, el comunismo y todo lo que ellos se creían, claro. Pues ahora él está diciendo... Él no está diciendo nada diferente de lo que dijo que iba a hacer. Claro. El hecho de que las personas votaron por esto, pues ahora no se pueden quejar. Los 600,000 venezolanos, lamentablemente, que han recibido TPS, que ahora lo van a perder, muchos de ellos desalojaron sus casos de asilo, muchos de ellos no tienen casos viables de asilo, muchos de ellos no tienen otro alivio. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora van a recibir órdenes de corte otra vez, quedan con su presencia ilegal, se quedan sin protección gubernamental y van a tener que regresar. Por ejemplo, El Salvador. El Salvador, si vemos todo lo que Bukele ha hecho, ha bajado el 98% de crimen. Recuerde que TPS es protección temporal. Se fueron del Salvador hace décadas por un huracán, me parece que fue que se les dio, y después se extendió porque la violencia en el país era demasiada. Se intensificó, y claro. Pero ¿y ahora? Sea que Bukele lo está haciendo bien o no, el crimen ha bajado. Claro. Bastante. Ahora las consecuencias de eso para los salvadoreños, nos imaginamos que será que como las circunstancias del país han cambiado, pues ya ahora no necesitan esa protección temporal. Y eso es lo que el presidente va a empezar a continuar haciendo, porque ya lo empezó, pero va a continuar eliminando las bases de TPS para todos los países que él no le conviene. Entonces, más que nada se puede empezar, más que nada se le está dando prioridad a Venezuela justamente porque uno de los discursos del presidente Trump es el tren de Aragua nos inundó nuestro país, nos invadió. Por eso es una palabra extremadamente clave y quiero que tú me la expliques. Es extremadamente ¿Qué clave? significa invadir? Porque de acuerdo a esa palabra también hace mucha referencia y muchos cambios. Pero mira el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una pandilla que empezó en la cárcel en Venezuela. No es tan organizada como los Mara o la Mara Salvatrucha, pero ya tiene sus comienzos, ¿me entiendes? Y sí, entraron a Colorado, están en diferentes partes del país y han hecho y deshecho, y son los que más atención han traído a los problemas inmigratorios que tiene este país, ¿verdad? Claro. Porque siempre por los malos pagan los buenos, pagan los justos. Lo que hemos visto es que ahora él ha hecho de esto un ejemplo y empezó por esa vía. Lo que vamos a ver es que también va a ir a través de los diferentes países que tienen TPS y eliminarlos. Entonces, aquí básicamente ya puedo entonces confirmar de que efectivamente esta eliminación del TPS para venezolanos no va a ser exclusivamente para este grupo, sino también va a aplicar considerablemente para los otros países, entre esos El Salvador, los otros países de repente, africanos, todas estas personas. Hay yo creo que 17 países que tienen correcto. TPS y él trató de eliminar el programa la última vez. Obviamente las cortes se metieron y hubieron cosas y quiero enfatizar, estos van a ser los 4 años más largos de mi vida, pero solo van a ser 4 años. Solo van a ser 4 años. Van a ser 4 años. Él trató de eliminar todos esos programas, no le dio el tiempo, las cortes se metieron, hubieron retrasos. Sí. Pero no porque no lo hizo la primera vez con éxito, significa que no lo va a lograr ahora con éxito, ¿verdad? Él llegó ahora con una venganza, con un coraje, con esa dicha, ya listo para pelear y destrozar este país. Él va a continuar con las cosas que él quería hacer la primera vez, que era eliminar estos programas. Ahora te quiero preguntar qué se sabe ustedes como abogados de migración y cómo ven de repente esta política que quiere Donald Trump enviar a estas personas a las cárceles de El Salvador, justamente. Ahora, y la pregunta puntual que te quiero hacer es, evidentemente los criminales están en la primera línea para ser deportados y recibir estos castigos,
probablemente se pudiera filtrar una que otra persona inocente y pudiera caer en las cárceles de El Salvador? Bueno, ahora mismo para los casos de asilo de los que regresan a El Salvador, una de las cosas más grandes que argumentamos en corte es que Bukele suspendió los derechos civiles y humanos de su población. Cualquier salvadoreño que regrese donde él crea o quiera decir que esta persona era un pandillero, era un criminal, automáticamente va a la cárcel. Y si ustedes han visto, ¿tú has visto? Sí. El reporte de la cárcel, ¿has Una visto locura. el video? Eso es increíble. Eso es Lo increíble. que ese hombre hizo fue impresionante en su capacidad, Claro. ¿me entiendes? En cómo él hizo esta cárcel que puede tener hasta 30,000 personas. Pegando toda esta seguilla de temas con la ley Laken Riley, ¿esa ley qué poderes le da a los estados? Como vieron, hubo un criminal que cometió unas atrocidades contra una joven americana. Uh-huh. Y otra vez volvemos, ¿verdad? Los justos pagan por los pecadores. Claro, claro. ¿Qué es esta primera ley que el presidente Trump pudo firmar? Porque fue lo primero que firmó como presidente. El Laken Riley Act le permite deportar a criminales sin esperar sus consecuencias aquí en los Estados Unidos. Solo los podemos deportar, porque aquí típicamente tienen que estar aquí y entonces de ahí, después que cumplen su sentencia, los deportan. El Laken Riley Act les permite, a la vez que un inmigrante tiene cargos criminales, ya se acelera el proceso para sacarlo del país, no necesariamente tiene que quedarse aquí. De hecho, hay lenguaje específico. Déjame ver si lo encuentro aquí rapidito. Sí. Vamos a ver, porque es algo sumamente importante que afecta a muchas personas que sí tienen antecedentes penales aquí en el país. Y aunque uno dice como uno viene al país, un país diferente, a cometer crímenes que no debe estar haciendo, todavía pues es importante que conozcan que sí hay consecuencias severas, porque no solo tiene que ser asesinato, cualquier crimen. Sí, y ahí más que nada lo que se ha podido entender es que, digamos, para que se dé una norma, efectivamente, pues los estados también tienen cierto tipo de autoridad, pero se supone que después de que se cumplan ciertas políticas en los estados, pasa a una segunda instancia para que la ley federal lo avale o no lo avale. Entonces lo que dice esta ley prácticamente es, mire, ¿sabe qué? Ustedes, estados, van a tener la potestad, la autoridad y la capacidad de tomar sus propias decisiones, de que si son agresivas ya no tienen que buscar la aprobación de que pase por una ley estatal. Entonces obviamente ya deja en vilo a que efectivamente los estados son más agresivos en esos temas migratorios. Sí, y pueden demandar al Departamento de Seguridad Nacional por no haber llegado a las conclusiones correctas en cuanto a la aplicación de las leyes inmigratorias. Claro. Aquí vemos algunos cambios del proceso como está ahora. Por ejemplo, la ley establece que el control de aduanas, o sea, ICE, puede detener a inmigrantes indocumentados que hayan sido arrestados o acusados. No es una convicción, es acusados. Y nosotros sabemos que donde afecta a personas es cuando los acusan falsamente por ser hispanos, por no ser de aquí, por ser inmigrantes. El color de piel, les echan raza, la culpa por un crimen que no cometieron, pero eso no importa porque ahora el Estado tiene el derecho de tomar acción. ICE puede detener a inmigrantes indocumentados que hayan sido arrestados o acusados de delitos como hurto, robo con allanamiento de morada o agresión a un oficial de policía. Además, también le da a los estados la capacidad de emprender, como te dije, de demandar por la falta de aplicación de leyes inmigratorias adecuadas. Y tenemos que entender que esto ahora colabora a estas detenciones masivas, ¿ok? Porque ahora no es cuestión de que si eres inocente primero, no se presume tu inocencia, se presume tu culpabilidad. Claro. No, más que nada tuvimos material, lo voy a decir así, jugoso. Yo creo que con este material de los cambios en inmigración aquí en la Corte durante el inicio de la presidencia de Donald Trump realmente es sumamente importante. Así que si de repente usted que estuvo viendo este episodio
escuchándolos. Desde luego siempre vayan dejando las preguntas, vayan dejando todas sus incógnitas que las vamos a estar solucionando, y más que nada como que de repente siempre estén informados. Y abogada, esto no es un hasta luego, esto simplemente es un gracias por lo pronto, porque vamos a estar desglosando paso a paso otras políticas, porque sí que se está moviendo este tema. Muchísimas gracias por tu tiempo, abogada. Muchas gracias tú por estar dando la información correcta a la comunidad latina.